Pues se acerca la sentencia del procés y en las farmacias, me cuentan, se han acabado los calmantes. Un náufrago rodeado de mar que apenas sobrevive sobre una madera podrida repite sin parar la palabra agua, 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 pero no nos está mintiendo. Ni siquiera cuando el sol le lleva al delirio, porque la sed no se le pasa. Y la llama y la llama y la convoca porque le hace falta. Otras veces, otros no necesitan nada. O carecen de algo, pero quieren aparentar. Esa gente exagera porque lo que quieren es mentir. Y el saber popular lo ha acuñado. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Resulta que ahora en España muchos partidos presumen de España. Ahora España, primero España, siempre España, venga España, más España, España en marcha, sobre todo España, España me pone joder con España. Pero todos tienen gato encerrado. El PSOE de Sánchez, porque igual habló cuando estaba en la oposición o cuando quería ganarse a su electorado socialista de plurinacionalidad, incluso de referéndum. Y ahora, porque se le ha soplado el publicista Iván Redondo, amenaza con aplicarle el 155 hasta el traje de faraales. Rivera, porque de tanto confiar en la Coca-Cola, resulta que Marcos de Quinto va y le tributa en Portugal, tan español como Lucía. Casado, porque si en su partido quisieran de verdad a España, no habrían robado tanto a los españoles. Abascal, porque en su partido entienden a España como una mezcla del Algarrobo, Martínez el Facha y Blas de Lezo. Claro, y no pocos de ellos volverían a fusilar a Lorca al amanecer, por rojo y por maricón. Queda Rejón, que casi llama a su partido casi más España, pero no le dejaron Baldoví y Mónica Oltra. Además, para pasmo de Ángels Barceló y Pepa Bueno, va y lleva en la lista de Barcelona de cabeza a un independentista que tuiteó, flirteó y lució palmito con las CUP. Al fin, tanto Carmena para arriba, tanto Carmena para abajo, y va a poner a pelear a Manuela Carmena y Ada Colau, después de todo lo que nos costó acercar a Madrid y Barcelona, cosa que logramos gracias a la construcción popular de las candidaturas de las dos alcaldesas. En fin, que todo se mueve en torno a las elecciones. La sentencia del Supremo sobre la sumación de Franco o la sentencia sobre los presos políticos catalanes. Como ha ocurrido con los de Alsasu, les amenazas con 20 años, les pides 12, se los dejas en 9 y pareces un bendito. A los catalanes les acusas de rebelión, de sedición, de malversación y cuando lo único que tocaba era desobediencia. Luego, malversación quizá, pero desobediencia, claro, no rebelión ni sedición. Pero claro, luego quitas lo de rebelión, dejas sedición y dices que lo has hecho para buscar la unanimidad y porque eres un demócrata. Claro, basta con que un facha en un grupo exista para que el documento final se escore hasta el 18 de julio. El problema es que si Rajoy judicializó el procés, Sánchez lo ha electoralizado, que son dos extremos sin salida. Lo que salga a la caverna les parecerá poco y a los independentistas una aberración. Y la gente con sentido común, después de escuchar la sentencia, tendrá dificultades para decir nada, para no parecer o facha o indepe. Cataluña, Cataluña y Cataluña. Otra vez a comer, desayunar, cenar, merendar banderas. Sánchez se reunió con Blackstone y les dijo: no importa nada que vuestra empresa hable catalán, castellano o inglés. Lo importante es que cace ratones. Y a vosotros, ¿no es verdad que lo único que os importa es que no bajen los precios de los alquileres? Yo os lo garantizo. Hablemos de Cataluña y sigamos, claro, con las banderas. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Estamos hablando con Paola Pavón, que es la prefecta de la provincia de Pichincha. Para los teleoyentes españoles es como una comunidad autónoma la más importante a la que pertenece Quito. En algunos medios, pocos, estamos viendo con estremecimiento una respuesta violentísima del gobierno de Lenín Moreno a unas protestas populares frente a unos recortes que afectan profundamente al nivel de vida de la gente. Y queremos preguntar qué está ocurriendo, porque hay un cierre mediático que tampoco se compadece con la idea de la democracia. Paola Pavón, bienvenida a La Frontera. Cuéntanos, por favor, qué está ocurriendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Un saludo a todos tus televidentes, pero principalmente a la comunidad ecuatoriana que es tan importante en España.
La semana pasada, el día martes, el régimen de Moreno anunció un paquete de medidas económicas y varias reformas laborales que, como tú señalabas, significan el encarecimiento de las economías de nuestras grandes mayorías. ¿Y a qué me refiero? Se ha retirado definitivamente el subsidio a los combustibles. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay un incremento del 120% en el precio del diésel y también de la gasolina. Paola, perdona que te haga una pregunta. Eso en España significaría que la gasolina se iría a casi 3 euros y eso afecta a todos los precios de la economía ecuatoriana. Afecta a todos los precios de la economía ecuatoriana, pero sobre todo la subida del diésel es muy preocupante porque toda la carga pesada en el Ecuador se moviliza con diésel. Eso implica que vas a tener un encarecimiento de la canasta básica. Pero adicional, estas medidas van a implicar una contracción del aparato económico productivo. Entonces hay una preocupación generalizada. Esto ha hecho que el día de hoy estemos en el 9º día de paralización. Tenemos como saldo más de 700 heridos, 3 fallecidos que lo han señalado las fuentes oficiales. Las organizaciones sociales dicen que ascenderían casi a 6 muertos. Tenemos 300 heridos reportados en los hospitales y clínicas de salud y de esos 300 heridos, 100 son heridos de gravedad. 100.000 indígenas movilizados en las 24 provincias del Ecuador y 20.000 indígenas que están protestando en las calles de Quito, la capital de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto en medio de un estado de excepción que ha sido la puerta abierta para una brutal represión policial y militar. Paola, hay una preocupación, las imágenes que vemos desde España son estremecedoras, jóvenes que no se sabe por qué son lanzados desde un puente, violencia terrible, muchísimos heridos, imágenes, ya digo, estremecedoras, y la comunidad ecuatoriana en España está preocupada por sus familiares. ¿Qué le puedes decir? Primero, enviarles un abrazo muy fuerte. Entendemos la angustia cuando uno está fuera de su patria y además con un bloqueo mediático brutal, crece esta angustia. Pedirles que no pierdan la calma, que no dejen de acompañar el proceso que se está viviendo en Ecuador, que traten de comunicarse con sus familiares y decirles que hay una serie de organizaciones que estamos, tanto organizaciones sociales, políticas, indígenas, solicitando al régimen de Moreno que pueda dar de baja este decreto para que sea el primer mecanismo de diálogo. Yo quisiera señalar algo, Juan Carlos, que me parece muy preocupante. Hoy es el 7º día que la Asamblea Nacional está cerrada. Cuando hay grave conmoción social, cuando hay una brutal represión policial y militar, que un parlamento esté cerrado, silenciado, significa que algo está pasando con la democracia en ese país. Nuestros 31 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana han conminado al presidente de la Asamblea Nacional que convoque una sesión extraordinaria para que la Asamblea, mediante una salida constitucional que lo prevé en nuestra Carta Constitucional, se pueda dar salida a esta grave conmoción social. Es inaudito que la CIDH, las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo haya hecho observaciones muy fuertes al régimen de Moreno señalando, ojo, cuidado con el excesivo uso de la fuerza, cuidado con la represión brutal, hay que parar la represión, hay que generar mecanismos de diálogo. Llama mucho la atención que Lenín Moreno se niegue tajantemente a abrir vías de diálogo precisamente con las personas que podrían, ¿no?, buscar soluciones, y que al contrario, y también lo vemos con preocupación, están haciendo señalamientos de culpabilidad a Rafael Correa, a Virgilio Hernández, a Ricardo Patiño y en concreto también a tu persona. Mira, creo que lo más fácil para justificar la ineptitud del gobierno nacional en conducir esta crisis es responsabilizar a quienes somos parte de la Revolución Ciudadana. Después de 8 días de paralización, el presidente anuncia una cadena de televisión, todo el Ecuador expectante, y la conclusión es que Correa desde Bélgica está upando la violencia,
que Ricardo Patiño, que ahora ha sido recibido en México bajo la calidad de refugiado. Eso es importante porque el Estado de México, que además es uno de los estados que ha llamado la atención al gobierno de Moreno, reconoce que hay persecución política en el Ecuador y le ha dado a Ricardo Patiño la calidad de refugiado. Y Virgilio Hernández y Paola Pavón, que estamos en el país, seríamos los causantes de una crisis nacional. No hay una sola ciudad del país que esté movilizada. 9 medios de comunicación intervenidos, 26 políticos apresados, entre ellos un prefecto de la Amazonía y un legislador también de la Amazonía. Es decir, estamos ya en un filo absolutamente peligroso en donde no se respetan los derechos ni siquiera de las autoridades que han sido elegidas por elección popular. Peor, los ciudadanos y ciudadanas de a pie que se han hecho presentes en las calles. Paula, no terminamos de entender cómo se ha podido deteriorar la convivencia política en Ecuador en tan poco tiempo. Es decir, que volvimos a reconocer un Ecuador soberano, un Ecuador con presencia en la comunidad regional latinoamericana, con presencia internacional, y hoy nos encontramos con persecuciones, con el uso del aparato del Estado para perseguir a los adversarios políticos, con silenciamiento de medios de comunicación. No es muy explicable, ¿no?, el deterioro al que ha llevado Lenín Moreno a la democracia en el Ecuador. Yo quiero ir un poco a la génesis de esta reflexión que tú haces. Moreno llega a la presidencia ofreciendo la ampliación de la Revolución Ciudadana, ofreciendo ampliar derechos en educación, en vivienda, en salud, en seguridad. Lo que hemos venido advirtiendo desde hace 2 años y medio es, señor Moreno, si usted se aleja de las tesis que le llevaron a la presidencia y se acerca a los sectores oligárquicos, se acerca a una hoja de ruta del Fondo Monetario Internacional, va a haber un estallido social. Yo creo que esto además hay que mirarlo en la lógica latinoamericana. Mira, Sergio, Juan Carlos, algo que lo hemos denominado el nuevo Plan Cóndor. Ha hecho una arremetida sobre todos los procesos progresistas en Latinoamérica. ¿Cuál es el saldo? Ahora una Argentina paralizada, destruida, un Brasil que va en deterioro, una Colombia en crisis humanitaria, un Perú con una profunda crisis política y ahora el Ecuador en una crisis económica que le lleva a una conmoción social. Ningún país que firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede tener un final feliz. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en América Latina y en el Ecuador. Paula, un último llamamiento que puede hacer la comunidad internacional, en concreto el gobierno del Partido Socialista en España y fuerzas políticas hermanadas con la Revolución Ciudadana como Unidas Podemos. Mira, primero, acompañar lo que está viviendo el Ecuador, romper el cerco mediático es fundamental. Y tercero, hay una intermediación que la está haciendo Naciones Unidas hasta el día de hoy con pocos resultados porque parte de la demanda de las organizaciones sociales y del pueblo indígena es que como muestra de buena voluntad del gobierno se baje el decreto en donde se suben los combustibles. Ese es un mecanismo fundamental. Pedirle a quienes están haciendo el trabajo de mediación que puedan dar paso a la petición que están haciendo las organizaciones sociales para descontracturar esta presión social y en otra lógica insistir. Y algo que me parece fundamental, que la comunidad internacional conmine a la Asamblea Nacional a que se convoque. La Asamblea Nacional es la expresión de todas las fuerzas políticas del país. Si el gobierno nacional ha sido rebasado, no puede dirigir, no puede conducir este momento de crisis, tenemos la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Les pedimos que acompañen y sobre todo a la comunidad migrante, pedirles mucha tranquilidad. Sé que son momentos de dolor, de angustia, lo estamos viviendo aquí en el Ecuador, pero no perdamos la calma. Hagamos uso de nuestro derecho constitucional a manifestarnos de manera pacífica, no violenta. La violencia no conduce a ningún lado, pero tampoco tengamos miedo. No hagamos que el miedo nos paralice. Pronunciémonos de manera pacífica. Es muy importante lo que ustedes puedan hacer, compañeros migrantes, en los distintos consulados que existen en España. Una manifestación pacífica pidiendo que vuelva el orden y la calma al país es totalmente legítima. Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, elegida democráticamente y hoy amenazada por un gobierno, el de Lenín Moreno,
que está poniendo en riesgo todas las conquistas democráticas del Ecuador y acercándolo peligrosamente a la situación de otros países que vemos con enorme preocupación, como decía ella misma, como el Brasil de Bolsonaro. Paola Pavón, un fuerte abrazo. Tengan ustedes mucho cuidado y ojalá no tengamos que seguir viendo imágenes de ecuatorianos de este país hermano golpeados, heridos o incluso muertos. Estaremos muy atentos. Un saludo desde España, desde Madrid. Gracias, muchísimas gracias. Pues aquí estamos visitando esta acampada de jóvenes asustados por el cambio climático, asustados por la violencia del cambio climático y que han vuelto a experimentar lo que siempre pasa cuando se enfrenta a los poderosos, a los terratenientes, a las empresas transnacionales, a todos esos grupos que piensan en el corto plazo, en rendir beneficios cada 3 meses y que no se dan cuenta de que hemos contaminado el aire, de que hemos secado la tierra, que hemos ensuciado el agua, que medio planeta Tierra ya no es habitable, que están cambiando las corrientes climáticas, que estamos asfixiándonos y que esta gente joven dice, ¿para qué quiero? No sé, más coches, más riquezas, si no voy a poder respirar. Parece que el cambio climático está generando una suerte de internacional de gente joven concienciada por el calentamiento global. Sí, es bastante bonito y es bastante enriquecedor ver tanta gente joven preocupada por su futuro, ¿no? Porque sí es cierto que ellos lo están viendo con más claridad incluso que las personas adultas, están viendo que su futuro peligra y es muy motivador encontrarse aquí con toda esta gente, todo este portento de energía y ganas de cambiar la situación, pero también es importante señalar a los culpables de esta emergencia climática y señalar que no es algo de un país ni solamente de una región o un territorio, sino que es algo transnacional, como las mismas empresas transnacionales que están destruyendo los recursos naturales de los países del sur global, ¿no? Entonces, claro que es una lucha de toda la humanidad. Jorge, ¿qué haces aquí? Bueno, estamos reclamando 5 demandas, que si quieres te las cuento. La primera es que se declare la emergencia climática y se tomen medidas acordes con ella. La segunda es que se diga la verdad acerca de la gravedad que supone esta emergencia climática a nivel ecológico, a nivel climático y sobre todo la relación que tiene la economía con todo ello. La tercera es que se actúe ya. Si realmente es tan grave como lo estamos diciendo, la comunidad científica nos demanda medidas desde hace mucho tiempo y queremos que se tomen ya. La siguiente demanda, la cuarta, es democracia real. Es decir, que haya más asambleas de ciudadanos, que se institucionalice un poco el proceso para que de alguna forma nos sintamos que estamos limitando lo que se hace desde arriba y formando parte de ello. Y por último es la justicia climática, que es nuestra última demanda, que es que realmente muchas veces son los más vulnerables y los que menos han hecho para crear todo esto, los que están pagando las consecuencias, y creemos que también se tiene que tener en cuenta esto. Os veo peligrosamente violentos. Bueno, somos un grupo de acción no violenta. Ayer se pudo ver. ¿Cómo se explica la carga de la policía? ¿Cómo se explica que haya 40 heridos? ¿Cómo se explica esa respuesta desmesurada de los antidisturbios? Bueno, ayer realmente parecían muy moderados hasta que echaron a la prensa. Que eso es una cosa que la gente debería saber. Se echó a la prensa en un momento dado y entonces las acciones se radicalizaron. El sistema en sí mismo es un sistema antivida, es un sistema extractivista, es un sistema asesino, le decimos porque destruye toda la vida de los seres humanos, porque ya no solo hablamos de la humanidad, hablamos de los animales, hablamos de las plantas, hablamos de los ríos. Entonces, claro que les incomoda, es un consumo desenfrenado, pero es que también tiene que ver con que si desde pequeños lo vivimos, lo olemos, lo vemos en nuestras escuelas, en la televisión, nos están constantemente bombardeando con comprar, consumir, es muy difícil cambiarlo si no es con las generaciones más jóvenes y los pequeños desde la educación, en el hogar y la educación en las escuelas. Pero para eso necesitamos gobiernos que se impliquen en ello, porque esto es una apuesta a largo plazo. Es una apuesta a largo plazo. De la noche a la mañana no vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Y también, ¿por qué no? O sea, las minorías burguesas y las élites también tienen que darse cuenta de que sus privilegios están extinguiendo con la vida de este planeta. ¿Eres violenta? No, no soy violenta. ¿No eres violenta? No soy muy violenta, no. ¿Y por qué la policía ha respondido con tanta dureza? Porque es como funciona la policía. ¿Sois violentas? Creo que no. ¿Tú eres violenta? No, no. ¿Y qué hacía entonces la policía con esa virulencia
aquí en este campamento que lo que busca es que no se carguen el planeta? Pues hacer a veces lo único que saben o lo que creen que va a ser más efectivo para asustarnos y que nos vayamos, ¿no? La lucha de Berta Cáceres se convirtió en un referente de la lucha pacífica por el cambio, contra el cambio climático, que también llegó a Europa. Tú la conociste de cerca y has trabajado con ella. 25 años de mi vida con ella, o sea, no es porque únicamente estuvimos en organizaciones en conjunto, era mi hermana y mi hermana es cómplice de lucha, de planificación, de implementación. Berta Cáceres también luchó por los derechos de los pueblos indígenas y en este caso yo como garífuna, del pueblo garífuna de Honduras, conocí muy de cerca a Berta y se ha convertido no solamente en un símbolo, sino que también su legado se ha convertido en un espacio de lucha para toda la gente a nivel nacional e internacional. Yo creo que es importante eso y esa lucha pacífica, no violenta, porque yo creo que es importante mencionar ese hecho. Nosotros estamos en una lucha el día a día en el cual somos víctimas, nos victimizan, pero somos personas de paz, porque creemos que debemos de vivir en paz y en armonía todos y todas, y por eso es que a veces como que a una lo quieren calificar como que somos violentas. No, estamos luchando con nuestra voz, y en este caso para mí ha sido importantísimo poder llegar aquí con estos jóvenes y la mayoría de la gente que está aquí en esta lucha por la crisis climática. Tenemos que unir la voz del norte y el sur en la defensa del planeta, en la defensa de la vida y contra un modelo depredador que cada día nos está agobiando más. El planeta solo tenemos uno y para mí es inspirador haber estado aquí con los compañeros y compañeras, ¿no? Hay algo que encontramos en todos los países y que también ya en Europa, y es la respuesta violenta a los que quieren poner en cuestión un modelo económico que contamina el aire, desertiza la tierra, contamina el agua. Es porque existe una captura corporativa, o sea, los gobiernos hoy día no son ellos los que tienen el poder. Hoy más que nunca las corporaciones internacionales, los organismos internacionales, todo lo que es el capital transnacional es el que tiene el poder. Y por eso es que ellos, para poder salvaguardar sus intereses, violentan los derechos humanos de la gente que estamos pacíficamente luchando por un mejor mundo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma ahora? Es militarizar, es crear sociedades militarizadas como en el sur, donde cualquiera que diga algo, no solamente te reaccionan con violencia, sino que te estigmatizan, te judicializan, criminalizan y hasta asesinan. Entonces yo creo que, pero eso es una cosa que va a cambiar con el tiempo y yo tengo mucha fe en el clima porque nos está dando muchas lecciones que tenemos que cambiar este modelo, que tenemos que cambiar la visión de la vida y los tomadores de decisiones se van a dar cuenta un día que no se come el dinero, que no se come todo el capital, que la alimentación sale de la tierra y que tenemos que cuidar esa tierra porque de ahí, que es lo más básico, que la alimentación, eso no lo van a poder, por mucho que digan, crear en otro lado. Es la tierra la que nos lo da. Tengo la sensación de que la gente joven y la gente mayor viven en planetas diferentes. Porque hay también no solamente captura de los estados y las corporaciones, sino que también hay una gran estafa a la juventud y a esta generación que nos han cambiado los modelos de ver la vida y los modelos de consumo, nos han implementado una forma de vida y de consumo que creemos nosotros que es normal, es natural, no nos ponemos a pensar que un tomate, de dónde vienen los tomates, de dónde viene, que no es lo que vemos en los supermercados, que hay tierra que produce esos alimentos, pero también hay condiciones en las cuales le violentan los derechos humanos a esas personas que están produciendo esos alimentos. Entonces, como que tenemos que conectarnos con la tierra, con lo que el valor de la tierra, el valor de los territorios, el valor de los recursos naturales. Por ejemplo, el pueblo garífuna, para hacer muchas de las cosas que nos sirven para nuestra identidad cultural, no los encontramos y no los compramos en los supermercados, porque no existen ahí en los supermercados. Por eso tenemos que luchar por árboles, por los recursos que nos da la vida, porque por eso es que somos garífuna y seguimos. Entonces yo creo que hay una necesidad de cambiar un poco la visión de nuestra vida y la visión de la juventud respecto a de dónde viene lo más elemental, que por ejemplo es los alimentos. Le mandamos a donde quiera que esté Berta Cáceres un fuerte abrazo en tu persona. Bueno, totalmente, un fuerte abrazo, solidaridad, acuerpamiento, démosle contenido a lo que es la lucha y la defensa de los recursos naturales, de la vida, de los demás seres vivos, más allá de nosotros como seres humanos, démosle contenido y bueno, hay que construir un mundo mejor para todos y todas, que el planeta solo es uno. Desde que empecé a hacer periodismo feminista, hace ya años,
sufro amenazas, insultos y acoso, sobre todo en las redes sociales. Ha habido un salto cualitativo y he podido ver una pintada pues justo al lado del local donde ha estado mi trabajo en los últimos años y justo enfrente de donde es mi trabajo ahora. Entonces, bueno, pues ha aparecido una pintada en la que pone mi nombre y mi apellido y un comentario soez y ridículo y una polla. Pero bueno, que por mucho que la amenaza pueda ser una estupidez y no hay una amenaza directa y el comentario no tenga más trascendencia, yo creo que es un salto cualitativo, desde luego para mí lo es, cuando tengo que leer mi nombre y mi apellido pintados con spray, no con un rotulador, no con algo que alguien lleva habitualmente en la mochila, enfrente del lugar donde trabajo y al lado del lugar donde trabajaba antes, ¿no? Como que quede claro que sabemos dónde estás y sabemos dónde estabas antes. Esto es mi barrio, esto es mi casa, aquí conmigo está mi gente y ni yo ni mi gente vamos a permitir la intimidación, ni la amenaza, ni que se nos intente silenciar por hacer algo tan sencillo como pretender reivindicar nuestros derechos y nuestra libertad. Así que, desde luego que me ha parecido una amenaza, me ha parecido un mensaje intimidatorio. Me parece que saltar de las redes al espacio físico y hacerlo en mi casa es grave, pero yo el miedo no me lo voy a permitir y el callarme por miedo tampoco. Así que nada, pues esperamos que haya sido organizados que nos odian y que al fin y al cabo son los mismos que nos matan y nos violan y nos torturan por ser mujeres. Así que vamos a poner medidas ya, autodefensa feminista, responsabilidad a las instituciones y responsabilidad a los medios de comunicación para darle la importancia que tiene a estas situaciones que me pasan a mí y le pasan a todas las mujeres que son visibles dentro del feminismo. Irantxu Varela, buenas noches. Buenas noches. Parece que los defensores del patriarcado y los que odian a las mujeres no descansan. No, y además parece que se han comprado sprays, sí. Oye, creo que esto siempre podemos quitarle importancia y decir, bueno, son unas pintadas, no tiene mayor relevancia. Pero la verdad es que uno mira históricamente y parece que también ellos van subiendo el nivel en virtud de la respuesta que encuentren. Sí, bueno, es que yo creo que históricamente yo siempre digo, los nazis no empezaron con las cámaras de gas, empezaron haciendo chistes, ¿no? Entonces es como la tentación siempre es quitarle importancia, pero en realidad yo creo que todo esto forma parte de una violencia que es sistémica, que es para que nos callemos, que es para que nos mantengamos sumisas y nos sigamos dejando explotar, y entonces pues siempre son como aparentemente pequeñas cosas y aparentemente irrelevantes, pero que forman parte de la misma violencia que al fin y al cabo es ejemplarizante, ¿no? Nos quieren calladas. Claro, Irantxu, tengo la sensación de que las derechas necesitan atacar con la virulencia con la que atacan a las mujeres, porque de alguna manera si las mujeres vencéis en esta batalla, se les cae todo un orden donde su privilegio, que es un privilegio sobre las mujeres, pero también sobre los trabajadores, sobre otros pueblos, sobre el respeto a los demás, se hunde. Pero el paso previo siempre es tener controladas a las mujeres. Bueno, es que al final el sistema patriarcal, pero también el sistema capitalista, está asentado sobre la explotación de la clase obrera, pero también del trabajo gratuito y del trabajo asalariado de las mujeres. Entonces, nuestro papel de cuidadoras gratuitas y de sumisas y de satisfactoras es fundamental para que funcione el capitalismo. Entonces no solo molestamos a la derecha, molestamos a todas las personas que ocupan posiciones de privilegio en este sistema capitalista y patriarcal, molestamos a mucha gente. Claro. Oye, Irantxu, por último, tengo la sensación de que, igual que funciona eso de calumnia, que algo queda, creo que este tipo de actitudes lo que buscan es que se genere un posito de miedo, de intranquilidad, que perturbe nuestra vida cotidiana y que algo de miedo vaya abriendo ese paso. Sí, yo creo que una de las cosas que hay detrás de que esto haya sido en la puerta de lo que yo digo mi casa, porque paso más tiempo aquí que en mi casa, ¿no? En la puerta de donde trabajo, donde comparto espacio con las compañeras de Pícara,
es un intento de Varela, cállate la boca, ¿no? Y además lo que me ofrecen meterme la boca a cambio, pues es un poco ya ese aburrimiento, porque además es como todos los insultos van siempre por lo mismo, ¿no? Por la violencia sexual, ¿no? Al fin y al cabo, es como somos cosas que no, divididas entre follables y no follables, y mira, pues a veces me consideran infollable y cuando me quieren asustar me amenazan con ello, ¿no? Entonces, sí, es Varela, cállate la boca, y claro, imagínate, lo tienen claro conmigo. Pues nosotros no sabes lo contentos que estamos de que no te calles y de tenerte aquí en esta frontera. Irantxu Varela, muchas gracias y gracias añadidas por ese coraje. Es que ricasco, no estoy sola, lo tengo clarísimo. Así es que ricasco. Desobedientes, y qué mejor para demostrar que ni Irantxu ni nosotros tenemos miedo que dejaros con el tornillo. Hasta la semana que viene, desobedientes. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la violación. Según la RAE, violación es tener acceso carnal a alguien en contra de su voluntad. Claro, esto así se queda un poco corto. Con respecto a la violación hay algunas cuestiones pendientes. La primera, ¿qué es una violación? Pues tía, ¿qué va a ser una violación? Pues que te violen, tía. Que debido a sentencias intolerables que hemos conocido últimamente, hemos entendido lo que es la justicia patriarcal y que en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos, no hay un consenso sobre lo que es violación. A día de hoy en el Código Penal español no se incluye el delito de violación. Se utiliza el término agresión sexual. Y la diferencia con el abuso sexual es que haya habido violencia o intimidación. Con casos como el de la manada y muchos otros que han venido después, hemos entendido que no hay un consenso social sobre lo que es violento, sobre lo que es intimidatorio y por lo tanto sobre lo que es una violación. Casualmente, la disparidad de opiniones se suele dividir entre las mujeres, que somos las víctimas de la práctica totalidad de las violaciones, y los hombres, que son los autores de la práctica totalidad de las violaciones. Pero es que sobre la violación hay muchos mitos. Tenemos la idea de que una violación es algo que te sucede un día por la calle, en un callejón oscuro, donde un desconocido aparece armado y te amenaza para conseguir ese acceso carnal. Pero resulta que en más del 70% de las violaciones, el violador es un hombre del entorno de la víctima. Un familiar, un amigo, un amante, una pareja. También creemos que si alguna vez nos violan, nos vamos a dar cuenta en el momento. Desgraciadamente, algunas agresiones sexuales son tan violentas y se dan en situaciones de miedo tan extremo que la víctima es consciente desde el principio. Y de hecho, este miedo es lo que explica esa actitud impasible, inmóvil y aparentemente ausente que algunos jueces han confundido con consentimiento o incluso con jolgorio, que se llama disociación. Cuando a tu cuerpo le está pasando algo tan terrible que tu mente se disocia y solo espera a que termine cuanto antes. Hay algunos hombres asustadísimos por confundir esta disociación con consentimiento. Desde aquí, un consejo para ellos. Quedaos en casa, no llaméis a nadie y sobre todo, no folléis. Pero en muchos casos, sobre todo cuando el violador es del entorno de la víctima, la mayoría de las veces, es difícil identificar lo que está pasando con algo violento. Porque claro que diferenciamos claramente cuando estamos haciendo algo que queremos hacer o que nos apetece hacer. Pero se nos ha socializado para creer que nuestra mayor satisfacción es satisfacer. Y muchas veces aguantamos, toleramos, consentimos cosas que no queremos hacer, que no nos apetecen, que no nos gustan, que nos hacen sentir mal, que queremos que acaben cuanto antes. Y otro mito muy extendido sobre la violación es que es lo peor que le puede pasar a una mujer. Y eso no es verdad. Lo peor que nos puede pasar es que nos maten. Y también es bastante peor vivir en una sociedad que ha naturalizado que vivamos con miedo, que ha naturalizado que seamos nosotras las que tienen que tomar precauciones para no ser violadas y no los hombres los que tienen que aprender a no violar. Una sociedad que ha naturalizado que hagamos cosas que no nos gustan, que no nos apetecen, que queremos que acaben cuanto antes. Y sobre todo, el principal problema sobre la violación es que como sociedad consideramos y actuamos como si hubiera un limbo entre las prácticas sexuales deseadas y disfrutadas y la violación, ese limbo donde no queda claro el consentimiento. Pues tengo un truco para cuando no te quede claro el consentimiento. Para, o como dice mi querida Charo López, señor, no viole.
Y hay otra cosa sobre las violaciones que está cada día más clara. No tienen que ver con el sexo, tienen que ver con el poder. Las violaciones como actos individuales no son accesos forzosos a cuerpos que se desean tanto que no se pueden remediar. Porque si creyéramos que los hombres no pueden remediar, acceder, aunque sea a la fuerza, a un cuerpo que desean, tendríamos que encerrarlos en jaulas. Las violaciones como actos individuales son demostraciones de quién manda, de quién tiene el poder, de quién se puede apropiar de un cuerpo hasta el punto de acceder a él a la fuerza. Son una conquista. Pero sobre todo, las violaciones forman parte de esta estructura patriarcal, heteronormativa, explotadora de los cuerpos de las mujeres, que pretende perpetuar la idea de que nosotras hemos venido al mundo con la única función de satisfacer los deseos y las necesidades ajenas. Y que si nos portamos bien y no salimos por la noche, ni andamos con hombres malos, ni nos emborrachamos, ni nos drogamos, con un poco de suerte, solo tendremos que satisfacer los deseos y las necesidades de nuestro señor o legítimo que nos ha tocado, porque las chicas buenas van al cielo y las malas, como van a todas partes, pues tienen más boletos de que les violen. Conclusión, ¿qué es la violación? La manifestación de que nuestra socialización como seres explotables ha sido exitosa, porque aunque estemos haciendo cosas que no nos apetecen y que queremos que acaben cuanto antes, tenemos dudas de si nos están violando, y la demostración de que como sociedad estamos dispuestas a soportar niveles que consideramos tolerables de violencia contra las mujeres, y cuando sea algo muy gordo, muy terrible, muy insoportable, nos escandalizamos. Hasta la siguiente. Hoy os dejamos con una frase de Rita Segato. En el acto de violación hay una libido dirigida no al deseo ni al cuerpo de la víctima, sino al poder. Hay que corregir, por tanto, el sentido común, el imaginario colectivo sobre este tema. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una